Pagué la boda de mi hija, usando todos mis ahorros, pero mi yerno usó esto para humillarme frente a 300 invitados, burlándose de mi sacrificio en su brindis. Yo solo sonreí, conteniendo mi ira. De repente, el tío del novio casi se ahoga cuando escuchó mi nombre y agarró el micrófono. Lo que dijo hizo llorar a mi yerno y lo cambió todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El café se había enfriado hacía 20 minutos, pero yo seguía aferrado a la taza de todos modos. Valeria estaba junto a la ventana de mi cocina, sus tacones de diseñador resonando contra el linóleo gastado mientras caminaba de un lado a otro. Mauricio permanecía despatarrado en mi viejo sillón reclinable como si fuera el dueño del lugar, su costoso reloj captando la luz de la lámpara cada vez que gesticulaba. «Papá, necesitamos hablar de algo importante». La voz de Valeria tenía esa dulzura forzada que usaba cuando quería algo grande. Muy grande. Dejé la taza, ya preparándome para lo que venía. «¿Qué tienes en mente, cariño?» Mauricio se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa ensayada extendiéndose por su rostro. «Arturo, contamos con $50,000. Esta es la boda de nuestros sueños». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿$50,000? Mi pensión mensual apenas cubría la comida y los servicios. Sentí que mis hombros se tensaban mientras intentaba procesar lo que estaban pidiendo. «Mijos, no tengo esa cantidad de dinero en este momento». Valeria se giró bruscamente, con lágrimas ya formándose en sus ojos. «Papá, esta es mi única oportunidad de tener una boda perfecta. La familia de Mauricio tiene contactos. Van a venir personas importantes. No puedo parecer barata. Cariño, entiendo que las bodas son caras, pero $50,000, otros padres moverían montañas por sus hijas». La voz de Mauricio se había vuelto fría, calculadora. Mi tío Roberto siempre dice que un hombre de verdad provee para los grandes momentos de su familia. Vi el rostro de mi hija desmoronarse, se hundió en la silla frente a mí, esas lágrimas de cocodrilo fluyendo libremente ahora. Las mismas tácticas de manipulación que había perfeccionado en su adolescencia, solo que ahora tenía refuerzos. «Papá, si de verdad me quieres, encontrarás la manera. He soñado con esto desde que era pequeña. ¿Recuerdas cuando jugaba a disfrazarme con el viejo vestido de novia de mamá?» La mención de mi difunta esposa retorció algo profundo en mi pecho. Elena habría querido la felicidad de nuestra hija, pero también habría visto a través de este chantaje emocional en un instante. «Valeria, sabes que haría cualquier cosa por ti, pero vivo de una pensión de profesor. Tengo quizás $30,000 en ahorros. Y se supone que eso debe durarme». $30,000 es un comienzo, interrumpió Mauricio, sacando su teléfono y tecleando en la pantalla. «Podrías pedir un préstamo por el resto. A los bancos les encantan los pensionados fiables». «Mauricio, tengo 65 años. ¿Asumir una deuda a mi edad? Es lo que hacen los padres que aman a sus hijos». La voz de Valeria se quebró con emoción ensayada. Mamá habría encontrado la manera. Ella siempre creyó en hacer los sueños realidad. De repente, la habitación se sintió más pequeña, sus expectativas presionándome por todos lados. Miré el rostro surcado de lágrimas de mi hija, la mirada expectante de Mauricio, la pila de facturas sin pagar en mi mostrador. «Puedo intentar resolver algo». Valeria se lanzó alrededor de la mesa y me rodeó el cuello con sus brazos. «Oh, papá, sabía que lo lograrías. Eres el mejor padre del mundo». Mauricio se puso de pie, enderezándose la chaqueta. «Necesitaremos la confirmación para la próxima semana. El lugar requiere un depósito y el servicio de catering no reservará nuestra fecha sin un pago». Recogieron sus cosas rápidamente, Valeria parloteando sobre flores y fotógrafos, mientras Mauricio revisaba mensajes en su teléfono. En cuestión de minutos, se habían ido, dejando solo el persistente aroma de su perfume y el peso de sus expectativas. Me senté solo en mi cocina, mirando la calculadora que había sacado del cajón de los trastos. 30,000 en ahorros. Se necesitaban 20,000 más. Los números se volvieron borrosos mientras intentaba dar sentido a lo que acababa de aceptar. Afuera, el motor de su coche se desvaneció en la distancia, y la casa se sumió en su silencio familiar.
Recogí la taza de café frío. La dejé de nuevo, y luego busqué en la guía telefónica el número del Banco Nacional. Me temblaban las manos. Después de que se fueron, la casa se sintió más pequeña, como si las paredes hubieran absorbido sus demandas y se hubieran encogido. Extendí mis papeles financieros sobre la mesa de la cocina. Extractos bancarios, documentos de la pensión, el puñado de facturas que nunca parecían disminuir. La pantalla de la calculadora me devolvía la mirada. $29,947.63. Eso era todo. Presioné los números de nuevo, esperando que cambiaran. No lo hicieron. El sueño llegó en fragmentos esa noche. Me quedaba dormido en mi sillón reclinable y luego me despertaba sobresaltado con cálculos corriendo por mi cabeza. 20,000 más, a mi edad. El dormitorio se sentía demasiado grande sin Elena allí para hablar de los problemas, así que me quedé en la sala, viendo infomerciales que vendían soluciones milagrosas a gente como yo. Por la mañana, había tomado mi decisión. El Banco Nacional del Centro se veía exactamente igual que 30 años atrás, cuando abrí mi primera cuenta corriente. Los suelos de mármol todavía resonaban con las pisadas. Los accesorios de latón aún brillaban bajo las luces fluorescentes. Agarré mi carpeta de documentos y me acerqué al mostrador de atención al cliente. Necesito hablar con alguien sobre un préstamo personal. La joven detrás del mostrador sonrió profesionalmente. Por supuesto, señor. Permítame que le contacte con el señor Martínez, de nuestro departamento de préstamos. Carlos Martínez parecía más joven que Valeria, con una sonrisa fácil y un apretón de manos firme. Su oficina era pequeña pero organizada, con fotos familiares ordenadas junto al monitor de su computadora. ¿En qué puedo ayudarle hoy, señor Campos? Necesito un préstamo de $20,000. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Es para la boda de mi hija. Él consultó mi historial de cuenta, sus dedos tecleando en el teclado. Veo que ha estado con nosotros durante bastante tiempo. Sus depósitos de pensión son muy consistentes. ¿Cuál es el plazo para este préstamo? Tan pronto como sea posible. Necesitan el dinero en una semana. Carlos asintió, tomando notas en una libreta. Con su puntaje de crédito e historial de pagos, definitivamente podemos arreglar algo. La tasa de interés será del 7.9%, y podemos estructurar los pagos a 5 años para que sean manejables. ¿5 años? Tendría 70 años cuando esto estuviera pagado, suponiendo que viviera tanto. Pero el rostro de Valeria flotaba en mi memoria, esas lágrimas que habían parecido tan reales. ¿Cuáles serían los pagos mensuales? Aproximadamente $405 al mes, más que mi presupuesto de comida, más que mis facturas de servicios, pero factibles y recortaba todo lo demás. No más cenas fuera, no más pequeños lujos, solo vivir con lo mínimo hasta que la deuda estuviera saldada. Lo acepto. El papeleo tomó 1 hora. Formularios, firmas, declaraciones sobre tasas de interés y cargos por mora. Carlos me guió pacientemente a través de cada página, probablemente acostumbrado a clientes mayores que necesitaban tiempo extra para procesar compromisos financieros. Los fondos estarán disponibles en su cuenta el viernes por la mañana, señor Campos. Le di las gracias y volví a mi coche, sintiéndome a la vez más ligero y más pesado. Más ligero porque podía darle a Valeria lo que quería. Más pesado porque acababa de hipotecar mis años restantes por un día de celebración. El camino a casa me llevó más allá de la universidad local, donde había enseñado durante 3 décadas. Los estudiantes se apresuraban por el campus, con mochilas colgadas de los hombros, con toda la vida por delante. Yo había tenido su edad una vez, lleno de planes y sueños que parecían alcanzables. 30 años de enseñanza, y esto es lo que me queda para demostrarlo. Una pensión que apenas cubre lo básico, y una hija que me ve como una cuenta bancaria. Pero quizás eso era injusto. Valeria me quería. Estaba seguro de eso. A veces, el amor simplemente se enredaba con la necesidad y la expectativa. Elena solía decir que yo era demasiado blando con nuestra hija, siempre cediendo cuando ella presionaba. Quizás tenía razón. El viernes por la mañana llegó con una notificación por correo electrónico. ¿Depósito procesado? $20,000. Miré la pantalla por un largo momento,
Luego levanté el teléfono para llamar a Valeria. Papá. Justo a tiempo. Estaba mirando arreglos florales con la organizadora de bodas. Cariño, ¿pueden tú y Mauricio venir esta tarde? Tengo buenas noticias sobre la financiación de la boda. Su grito de emoción casi me revienta el tímpano. Oh, Dios mío. Sí, estaremos allí a las 3. Papá, eres increíble. Colgué y miré mi modesta sala de estar. En unas pocas horas, les entregaría su sueño y sellaría mi propio destino financiero. El peso de la decisión se asentó en mi pecho como una indigestión, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. La mañana se extendía ante mí, llena de energía nerviosa y la necesidad de prepararme para lo que venía. Llegaron exactamente a las 3 en punto. Valeria prácticamente rebotando de emoción mientras me abrazaba en la puerta. Mauricio la seguía, llevando un portafolio de cuero que probablemente costaba más que mi pensión mensual. ¿Y bien? Valeria se sentó en el borde de mi sofá, con los ojos brillantes de anticipación. No nos tengas en suspenso. Me acomodé en mi sillón reclinable con los documentos del banco doblados en mi regazo. Aseguré los fondos, los $50,000 completos. Mauricio levantó una ceja, claramente impresionado. A pesar de sí mismo, ¿cómo lo lograste? Liquidé mis ahorros y saqué un préstamo personal por el resto. Traté de mantener mi voz casual, como si pedir un préstamo de $20,000 a los 65 años fuera perfectamente normal. El dinero estará disponible para los gastos de su boda. Valeria se lanzó sobre mí de nuevo, esta vez con lágrimas de alegría en lugar de manipulación. Papá, no puedo creer que hayas hecho esto. Vamos a tener la boda más increíble. Toda la familia de Mauricio estará tan impresionada. Hay una condición. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. Pero ambos me escucharon con claridad. La expresión de Mauricio cambió. El fastidio se deslizó en sus ojos. ¿Qué tipo de condición? Quiero invitar a alguien que significa mucho para mí. Alguien que debería estar allí para compartir este momento. Valeria se apartó del abrazo, la confusión reemplazando su alegría anterior. ¿Qué persona? Papá, esta es nuestra boda. Ya hemos finalizado la lista de invitados con el servicio de catering. Lo entiendo. Pero esto es importante para mí. Solo una persona adicional. Mauricio se inclinó hacia adelante, sus instintos de abogado activándose. Escuche, señor, usted está pagando, claro, pero nosotros decidimos quién viene. Así funcionan las bodas. Solo familia y amigos cercanos. Esto es familia. En cierto modo, mantuve mi voz firme, aunque mi corazón se aceleraba. Alguien que ha sido parte de mi vida por más tiempo del que ustedes han vivido. Valeria se levantó, caminando hacia la ventana. Papá, no seas tan egoísta. Se supone que esto es sobre Mauricio y yo, no sobre tú. Quien quiera que sea esta persona misteriosa. No estoy pidiendo mucho. Solo un asiento en la recepción. Un lugar en una mesa que ya está siendo pagada con mi dinero. Dinero por el que estamos agradecidos, interrumpió Mauricio. Pero eso no le da un control que no tiene. Nuestra boda. Nuestras reglas. La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. Miré a mi hija, esperando encontrar algo de comprensión allí. Pero su rostro se había endurecido en las familiares líneas de la terquedad. Papá, no podemos simplemente agregar gente al azar en el último minuto. ¿Tienes idea de cuánta coordinación se necesita para los arreglos de los asientos? El servicio de catering necesita los números finales. El lugar tiene límites de capacidad. Una persona no. No se trata de una persona. La voz de Valeria subió a un tono que no había escuchado desde su adolescencia. Se trata de que intentas controlar nuestro día especial con tu dinero. Eso es manipulador y egoísta. La ironía de ser llamado manipulador después de su actuación de 3 días atrás no pasó desapercibida. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago mientras los veía cerrar filas en mi contra. Mauricio se puso de pie, enderezándose la chaqueta de su caro traje. Esto es lo que va a pasar. Aceptaremos su generoso regalo y planearemos la boda que queremos, con los invitados que elijamos. Si no puede manejar eso, tal vez no debería venir en absoluto. Mauricio, Valeria pareció sorprendida por un momento, luego su expresión se suavizó en algo peor. Lástima. Papá, él no quiso decir eso. Pero tienes que entender,
Este es nuestro día. No podemos permitir que sea interrumpido por tu agenda personal. Me senté en mi sillón reclinable, mirando a estas dos personas por las que acababa de hipotecar mi futuro, y vi a extraños fríos y con derechos que veían mi sacrificio como algo que se les debía y mi única pequeña petición como una demanda irrazonable. No estoy pidiendo mucho, repetí en voz baja. Está pidiendo algo que no le corresponde pedir. Mauricio agarró su portafolio y se dirigió a la puerta. Vamos, Valeria. Tenemos citas con los proveedores. Valeria dudó por un momento, mirándonos a ambos. Por un segundo. Pensé que podría elegir a su padre por encima de su prometido. Luego tomó su bolso y siguió a Mauricio hacia la puerta. Papá, solo piensa en lo que dijimos. ¿De acuerdo? No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. La puerta principal se cerró detrás de ellos con un suave clic que sonó como el cierre de una bóveda. Me senté en el repentino silencio, rodeado por los ecos de sus demandas y el peso de su desdén. $50,000. Y ni siquiera podía invitar a una persona para presenciar cómo se gastarían. Los documentos del banco yacían esparcidos en el suelo donde habían caído durante la discusión. Me agaché para recogerlos, mis rodillas crujiendo con el esfuerzo. Afuera, su coche arrancó y se alejó, llevándose mi dinero y mi dignidad con él. Por primera vez desde la muerte de Elena, me sentí verdaderamente solo. Mauricio se acercó, su cara colonia mezclándose con el aire viciado de mi sala. Cree que su dinero le da control sobre nuestro día especial. Permanecí sentado, mis manos aferradas a los brazos del sillón reclinable. No pido control, solo una persona que me importa. ¿Qué le importa a usted? La voz de Valeria goteaba incredulidad. ¿Y qué hay de lo que nos importa a nosotros? De nuestro futuro, su futuro que estoy financiando. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Mauricio se entrecerraron, y vi cómo el rostro de mi hija se enrojecía de ira. ¿Financiando? Se rió, pero no había humor en ello. Papá, no estás financiando nada. Estás haciendo un regalo a tu hija en el día más importante de su vida. ¿Eso es lo que hacen los padres? Exactamente. Mauricio se cruzó de brazos, su anillo de bodas captando la luz de la lámpara. Esto no es una transacción comercial, señor. Esto es familia. Familia. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Miré alrededor de mi modesta sala. Los mismos muebles que Elena y yo habíamos comprado hace 30 años. Las fotos familiares donde Valeria me sonreía con amor genuino. La mesa de centro marcada por años de noches de juegos en familia. Si esto es familia, dije en voz baja, entonces, ¿por qué no puedo invitar a alguien importante para mí? Valeria levantó las manos, caminando de nuevo hacia la ventana. Porque no se trata de ti. ¿No puedes verlo? Este es el día de Mauricio y mío. Nuestros amigos, nuestras elecciones, nuestra celebración, pagada con mi sacrificio. ¿Sacrificio? La risa de Mauricio fue áspera. Querrá decir su obligación, su privilegio de ser parte de la felicidad de su hija. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Estas no eran las palabras de hijos agradecidos que reciben un generoso regalo. Eran las demandas de extraños con derechos que veían mi contribución como algo que se les debía. Liquidé los ahorros de toda mi vida, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Saqué un préstamo que tardaré años en pagar. Todo para que pudieran tener su boda perfecta. Pedir un invitado parece razonable. Valeria se dio la vuelta. Las lágrimas fluían de nuevo. Ahora nos estás haciendo sentir culpables, haciéndonos sentir mal por aceptar tu regalo. ¿Regalo? La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Valeria, esto no es un regalo. Soy yo hipotecando mi futuro para que puedas impresionar a gente que ni siquiera sabe que existo. Mauricio se movió al lado de Valeria, sus brazos deslizándose protectoramente alrededor de su cintura. Escuche con atención, señor Arturo. Agradecemos su contribución, pero el agradecimiento no significa renunciar a nuestra autonomía. Nosotros decidimos la lista de invitados. Nosotros decidimos el ambiente. Nosotros decidimos qué tipo de boda queremos. Y si no puedo aceptar eso, intercambiaron una mirada, rápida, calculadora, unificada. Cuando Mauricio se volvió hacia mí,
Su expresión se había endurecido en algo que nunca había visto antes. Entonces tal vez no necesite involucrarse en absoluto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Miré a mi hija, esperando que contradijera a su prometido, que defendiera a su padre, que recordara 32 años de amor y sacrificio. En cambio, asintió: papá, si no puedes estar feliz por nosotros sin intentar controlarlo todo, tal vez Mauricio tenga razón. Tal vez debería simplemente dar un paso atrás. Dar un paso atrás de la boda de mi propia hija, de la celebración que estaba financiando con dinero que no tenía. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando. Ya veo. Mauricio agarró su portafolio, sus movimientos bruscos por la irritación. Bien. Me alegro de que nos entendamos. Valeria dudó en la puerta, mirando hacia atrás con algo que podría haber sido arrepentimiento. Papá, todavía puedes venir a la boda. Solo no hagas que se trate de ti. No hagas que se trate de mí. El hombre que pagaba $50,000 no debía hacer que se tratara de él. Se fueron sin decir otra palabra, la puerta cerrándose con ese mismo clic suave que de alguna manera sonaba definitivo. Me quedé en mi sala, rodeado por el silencio que habían dejado atrás y el peso de su desprecio. Los documentos del banco yacían esparcidos donde habían caído durante nuestra discusión. Me agaché para recogerlos, leyendo los términos y condiciones que había aceptado. $405 al mes durante 60 meses. $20,000 más intereses a pagar por un hombre de 70 años con ingresos fijos. Todo para que mi hija pudiera decirme que diera un paso atrás en su vida. Por primera vez desde el funeral de Elena, me sentí verdaderamente abandonado. Las semanas que siguieron se desdibujaron como acuarelas bajo la lluvia. Abril llegó con su habitual promesa de renovación, pero dentro de nuestra dinámica familiar, algo se había marchitado sin remedio. Mi teléfono sonaba con menos frecuencia ahora. Cuando Valeria llamaba, era por logística, depósitos del servicio de catering, confirmaciones del lugar, pagos a proveedores. Nunca sobre mi opinión, nunca sobre mis preferencias, siempre sobre dinero. Papá, necesitamos el depósito del florista para el jueves. Su voz tenía la eficiencia enérgica de una transacción comercial. $2,000 deberían cubrir los arreglos que seleccionamos. No pregunté por los arreglos. Después de la confrontación en la florería, donde mi sugerencia de centros de mesa más sencillos fue recibida con visible vergüenza, había aprendido a callarme. Los que eligieron están bien, había dicho ese día, viendo al florista cotizar precios que hacían que mi pensión pareciera dinero de bolsillo. Valeria había intercambiado una mirada con Mauricio. Ese familiar gesto de rodar los ojos reservado para los padres anticuados. Papá, tu gusto es simplemente diferente de lo que buscamos. Diferente. La palabra me había seguido a través de reuniones posteriores con proveedores que dirigían sus preguntas a la pareja mientras yo me sentaba con mi chequera. Un recurso financiero silencioso en un traje caro que había comprado para la ocasión. La oficina del servicio de catering olía a ajo y hierbas frescas, pero el aroma no podía enmascarar el sabor amargo de ser ignorado. Mauricio extendió las opciones del menú sobre la mesa de conferencias, mientras Valeria señalaba selecciones que costaban más por plato de lo que yo gastaba en comida en una semana. No queremos parecer baratos frente a nuestros amigos, le explicó al encargado del catering, como si yo no estuviera sentado a 1 metro de distancia. La calidad es más importante que el presupuesto. Fácil de decir cuando el presupuesto de otra persona estaba pagando la cuenta. A mediados de abril, las exclusiones se habían vuelto sistemáticas. Las reuniones de planificación de la boda ocurrían sin mí. Mi opinión fue reemplazada por resúmenes alegres entregados en llamadas telefónicas apresuradas. Todo va perfectamente, papá. A la coordinadora del lugar le encanta nuestra visión. Nuestra visión, nunca nuestra, siempre de ellos. Una tarde, conduje solo hasta la finca Robledo, curioso por ver dónde se gastarían mis $50,000. El salón de baile era elegante. Candelabros de cristal, suelos de mármol pulido, ventanas del suelo al techo con vistas a jardines cuidados. Hermoso y caro. Exactamente lo que habían querido. La coordinadora del evento, una mujer pulcra llamada Mónica, me mostró el lugar con cortesía profesional. Su hija y su prometido tienen un gusto excelente.
Esta será una de nuestras celebraciones más elegantes de la temporada. Asentí, imaginando a Valeria con su vestido de novia, a Mauricio con su esmoquín, rodeados de 300 invitados que nunca conocerían el sacrificio detrás de su día perfecto. ¿Está emocionado por la boda?, preguntó Mónica cuando terminamos el recorrido. Emocionado no era la palabra que usaría. Resignado, tal vez. Melancólico. Ciertamente. Será hermoso, dije en su lugar. La reunión para la selección de la música fue mi último intento de participación. Había llegado al estudio del DJ con algunas sugerencias. Canciones que Elena y yo habíamos bailado. Clásicos que tenían un significado para nuestra familia. Mauricio escuchó mi primera sugerencia durante exactamente 30 segundos antes de interrumpirla. Esta es la música de nuestra generación, no la suya. Queremos algo que refleje quiénes somos. Quiénes eran, aparentemente no tenía nada que ver con de dónde venían. A finales de abril llegó el insulto final disfrazado de consideración. Valeria llamó un martes por la noche, con la voz artificialmente alegre. «Papá, hemos decidido encargarnos de los detalles restantes nosotros mismos. Ya has hecho mucho. Y no queremos estresarte con todas las pequeñas decisiones». Las pequeñas decisiones. Como si su padre tendría alguna voz en la boda que estaba financiando. «Nos encargaremos de todo a partir de ahora», continuó. «Tú solo preocúpate de aparecer y disfrutar de la celebración». Aparecer como un invitado en la fiesta de otra persona. Lo que estaba empezando a darme cuenta de que era exactamente en lo que me había convertido. Mayo llegó con una invitación formal en mi buzón, dirigida al señor Arturo Campos, en elegante caligrafía. Ni padre de la novia, ni reconocimiento especial. Solo otro nombre en una lista de 300 personas invitadas a presenciar lo que mi sacrificio había creado. La invitación estuvo en la mesa de mi cocina durante 3 días antes de que la abriera, ya sabiendo lo que encontraría dentro. Hermosa cartulina, impresión cara, gramática perfecta, solicitando mi presencia en su celebración. Mi presencia, no mi bendición, no mi alegría, solo mi asistencia a un evento donde sería tan invisible como me había vuelto en el proceso de planificación. Confirmé mi asistencia con una sola palabra: asistiré. La mañana del 10 de mayo llegó con un clima perfecto, un cielo sin nubes, una brisa suave, una temperatura ideal de 24 grados, el tipo de día que Elena habría llamado enviado del cielo para una boda. Me vestí cuidadosamente con mi mejor traje, el mismo que había usado en las reuniones de padres y maestros y en la graduación universitaria de Valeria. El espejo reflejaba a un hombre que parecía mayor de sus 65 años, desgastado por meses de rechazo y estrés financiero. La iglesia de San Mateo estaba en la esquina de la quinta con la principal, sus agujas góticas alcanzando ese cielo perfecto. Los coches ya llenaban el estacionamiento cuando llegué a la 1:30 minutos antes de la ceremonia. No reconocía ninguno de ellos. Vehículos caros que coincidían con el elevado estatus social de sus dueños. Dentro, la iglesia resplandecía con flores. Rosas blancas y lirios cubrían cada superficie, su fragancia mezclándose con el olor a madera pulida y velas encendidas. Mis $2,500 en flores habían comprado algo verdaderamente espectacular. «Puede sentarse donde quiera», me dijo un acomodador, su brazo señalando vagamente hacia los bancos. Esperaba que me sentaran en la primera fila, el lugar tradicional para el padre de la novia. En cambio, me encontré dirigido hacia la parte de atrás, detrás de grupos de invitados que susurraban emocionados sobre la próxima ceremonia. Las primeras filas se llenaron de gente que no reconocía. Colegas de Mauricio, compañeros de trabajo de Valeria, amigos de su círculo social compartido. La segunda fila albergaba lo que parecía ser la familia extendida del lado de Mauricio, incluido un distinguido hombre mayor que imponía atención y deferencia de quienes lo rodeaban. Roberto Reyes. Me di cuenta, el tío de Mauricio, el exitoso restaurador que había construido un pequeño imperio de establecimientos de lujo, el hombre cuya aprobación parecía importar más que la mía. La música del órgano resonó en el santuario cuando comenzó la procesión. Mauricio tomó su lugar en el altar, guapo con su esmoquín a medida, flanqueado por padrinos que parecían salidos de una revista. Valeria apareció en la entrada de la iglesia,
Incluso a través de mi dolor, tuve que admitir que se veía radiante. Su vestido fluía como el agua, el trabajo de pedrería captando la luz de los vitrales. Esta era mi niña pequeña, convertida en una hermosa mujer, a punto de comenzar su nueva vida. Caminó sola por el pasillo, su ramo de rosas blancas firme en sus manos, sin padre que la escoltara, sin reconocimiento del hombre que la había criado, amado, sacrificado por este momento. Había imaginado caminar con ella por ese pasillo 1000 veces a lo largo de los años. En esos sueños, ella me sostenía el brazo con fuerza, con lágrimas de felicidad en los ojos, susurrando cuánto me amaba mientras nos acercábamos juntos al altar. En cambio, pasó junto a mi banco sin reconocerme, su atención centrada por completo en Mauricio que la esperaba en el altar. La ceremonia en sí fue hermosa. Los oficiantes hablaron sobre el amor y el compromiso, sobre honrar a los padres y construir nuevas familias. Valeria y Mauricio intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, prometiendo devoción y compañerismo con voces que llegaron a cada rincón del santuario. «Prometo honrar a la familia que te formó», dijo Mauricio, su voz clara y segura, «y construir una nueva familia que refleje nuestro amor. Honrar a la familia que la formó». Las palabras resonaron por la iglesia mientras el hombre que realmente la había formado se sentaba invisible en la última fila. Se intercambiaron anillos, se pronunciaron palabras tradicionales y, finalmente, el oficiante los declaró marido y mujer. Mauricio besó a Valeria mientras los aplausos llenaban el santuario, los flashes de las cámaras capturando su alegría para la posteridad. Durante todo el tiempo, permanecí en silencio, testigo de la celebración que mi sacrificio había financiado, rodeado de extraños que nunca sabrían el precio de su hermosa tarde. Cuando comenzó la salida y el cortejo nupcial pasó, crucé la mirada con Valeria por un instante. Ella sonrió, radiante, genuina, feliz, pero no era para mí. Era la sonrisa radiante de una novia en su día perfecto, compartida con todos y con nadie en particular. Los invitados comenzaron a salir, charlando sobre lo encantador que había sido todo, lo perfecta que se veía la pareja, lo elegante que fue la ceremonia. «Hermosa boda», dijo alguien detrás de mí. No escatimaron en gastos. Ciertamente, ningún gasto. Me uní a la multitud que se dirigía hacia las puertas de la iglesia donde Valeria y Mauricio recibían felicitaciones. Podría haberme unido a la fila, esperar mi turno para abrazar a la novia y estrechar la mano del novio. Podría haber añadido mi voz al coro de buenos deseos elogiando su día perfecto. En cambio, me deslicé por una puerta lateral y caminé hacia mi coche, siguiendo la corriente de tráfico hacia la finca Robledo, donde se desarrollaría la recepción. 300 invitados celebrando el amor y los nuevos comienzos con comida de primera calidad, licores de alta gama y música en vivo. Todo pagado por un hombre que se había convertido en un extraño en la boda de su propia hija. El trayecto hasta la finca Robledo duró 15 minutos, pero pareció una eternidad. Seguí la procesión de coches de lujo a través del distrito histórico de la ciudad, mi modesto sedán perdido entre vehículos de alta gama, que pertenecían a personas que nunca habían hipotecado su futuro por la felicidad de otra persona. La finca Robledo se alzaba ante nosotros como algo sacado de una revista. Columnas de piedra caliza, jardines cuidados y candelabros de cristal visibles a través de ventanas del suelo al techo. Cada detalle gritaba gasto, y cada gasto llevaba mi firma. Los invitados entraban por la gran entrada, sus risas resonando en los suelos de mármol mientras se dirigían al salón de baile donde les esperaban los cócteles. Entré solo, observando cómo grupos de amigos y familiares gravitaban naturalmente hacia Valeria y Mauricio, quienes presidían cerca del bar como la realeza recibiendo a sus súbditos. «Arturo», la voz de Mauricio cruzó la sala, artificialmente cálida. «Ven a conocer a algunos de nuestros amigos». Me acerqué al grupo a regañadientes, reconociendo la trampa en su tono. Mauricio tenía su brazo alrededor de la cintura de Valeria, ambos radiantes con sus galas de boda, rodeados de jóvenes profesionales que parecían salidos de un folleto de reclutamiento corporativo. «A todos, este es mi suegro». La sonrisa de Mauricio era demasiado brillante, demasiado ensayada. «Un verdadero héroe. Pidió un préstamo para nuestra felicidad».
El grupo se volvió hacia mí con interés cortés, sus copas de champán captando la luz del candelabro. Una mujer con un vestido de diseñador sonrió cálidamente. ¿De verdad? ¡Qué generoso! Sí, continuó Mauricio, su voz con ese filo que había aprendido a reconocer. Está realmente comprometido con hacer nuestros sueños realidad, ¿verdad, Arturo? Los rostros expectantes a nuestro alrededor esperaban mi respuesta. Podía sentir el peso de su atención, la presión social para seguirle el juego a la actuación de Mauricio. Solo quiero que mi hija sea feliz, dije en voz baja. ¿Feliz? Se rió Mauricio, levantando su copa. Gustos nada caros. Aparentemente. Pero para eso está el crédito, ¿no? Más risas recorrieron el grupo. No maliciosas exactamente. Pero cada risita se sentía como una pequeña cuchilla. Esta gente no entendía la crueldad disfrazada de humor. Los meses de humillación sistemática que habían llevado a este momento. Mauricio, murmuró Valeria, pero no lo corrigió. ¿Qué? Estoy celebrando la generosidad de tu padre. Se volvió hacia el grupo, su audiencia cautivada. ¿Sabían que tuvo que liquidar todos sus ahorros para esta noche? Hablando de compromiso, un hombre con un traje caro silbó apreciativamente. Vaya, eso es una dedicación seria. Sentí que el calor me subía a las mejillas. A nuestro alrededor la recepción continuaba. Los camareros pasaban canapés que costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Los músicos afinaban instrumentos para un entretenimiento que nunca había solicitado, las flores arregladas en diseños que nunca había aprobado. Por supuesto, continuó Mauricio. Envalentonado por la atención de su audiencia, al principio intentó poner condiciones. Quería controlar nuestra lista de invitados solo porque estaba pagando. ¿De verdad? La mujer parecía genuinamente sorprendida. ¿Qué tipo de condiciones? Los ojos de Mauricio brillaron con un placer malicioso. Oh, tenía a una persona misteriosa que quería invitar. Alguien importante para él, como si nuestra boda fuera sobre alguien más que Valeria y yo. El grupo murmuró comprensivamente, asintiendo con la versión de los hechos de Mauricio. Veían a un novio razonable protegiendo su boda de un suegro entrometido, no a un yerno humillando al hombre que había sacrificado todo por su celebración. Bueno, dijo el hombre del traje caro, parece que lo manejaste perfectamente. La boda debe ser sobre la pareja. Exactamente, sonrió Mauricio, vaciando su champán. Aunque tengo que admitir que tener a alguien más pagando la cuenta lo hace todo más fácil. Más risas, más crueldad casual, disfrazada de aprecio. Me quedé allí, con una sonrisa congelada en mi rostro, soportando cada comentario como golpes físicos, mientras intentaba mantener la dignidad que me quedaba. A través de la multitud, vi al personal preparándose para el servicio de la cena, colocando tarjetas con los nombres en mesas decoradas, con centros de mesa que costaban más que el alquiler mensual de algunas personas. Todo hermoso, todo perfecto, todo pagado con dinero prestado que estaría pagando hasta los 70 años. Hablando de eso, dijo Mauricio, mirando su reloj, mi tío Roberto debería llegar pronto. Esperen a conocerlo. Ese sí es un hombre que sabe cómo celebrar a la familia como se debe. Su tío, el misterioso Roberto Reyes que había oído mencionar pero nunca conocido. La voz de Mauricio tenía una calidez genuina cuando mencionaba al hombre. Un respeto que nunca me había mostrado a pesar de todo lo que había hecho. Él me crió después de que mis padres murieron, explicó Mauricio al grupo. Construyó un imperio de restaurantes de la nada. Una verdadera historia de éxito. Una historia de éxito. A diferencia del profesor jubilado que estaba ante ellos, aparentemente. El grupo comenzó a dispersarse a medida que los preparativos para la cena se intensificaban. Pero las palabras de Mauricio quedaron en el aire como humo. Lo vi moverse entre la multitud, confiado y cruel, anticipando la llegada de su tío mientras despreciaba al hombre que había hecho posible su velada perfecta. A mi alrededor, 300 invitados disfrutaban de cócteles y conversación, preparándose para una cena elegante y una noche de celebración. Ninguno de ellos conocía el verdadero costo de su champán y caviar, pero quizás eso estaba a punto de cambiar. 2 horas después del inicio de la recepción, el ambiente se había asentado en una sofisticación elegante. Los invitados se movían entre cócteles y conversaciones, sus voces creando un agradable murmullo bajo la música clásica,
que yo había pagado pero nunca elegido. Mauricio miraba su reloj repetidamente, su emoción creciendo hacia algo que aún no entendía. «Debería estar aquí en cualquier momento», le dijo a Valeria, enderezándose la pajarita por tercera vez en 5 minutos. Ella le apretó el brazo con tranquilidad. «Al tío Roberto le encantará todo». «¿Cómo no?». Yo estaba de pie cerca del borde del salón, saboreando un whisky que realmente no podía permitirme, y observando las dinámicas sociales que había financiado pero de las que no formaba parte. La ironía no se me escapaba, invisible a mis propias expensas. Entonces, la energía de la sala cambió. Un hombre distinguido apareció en la entrada, y las conversaciones se detuvieron mientras las cabezas se volvían hacia él. Se movía con la confianza de alguien acostumbrado a llamar la atención. Cabello plateado perfectamente peinado, un traje caro que le quedaba como si estuviera hecho a medida, ojos que parecían catalogar todo con una inteligencia aguda. Roberto Reyes había llegado. Mauricio prácticamente vibraba de emoción, abandonando nuestra conversación a media frase para apresurarse hacia su tío. Observé el reencuentro, abrazos cálidos, afecto genuino, el tipo de vínculo familiar que una vez compartí con Valeria, antes de que el dinero y la manipulación lo envenenaran. A todos, la voz de Mauricio resonó en el salón. «Quiero que conozcan a mi tío Roberto, el hombre que me hizo quien soy». La multitud se acercó, atraída por el magnetismo de la celebridad. Roberto aceptó la atención con elegancia, estrechando manos e intercambiando cumplidos con la facilidad de alguien cómodo en situaciones sociales. «Mauricio, te has superado», dijo Roberto, inspeccionando el salón con aprecio. «Esto es magnífico». Su voz transmitía una autoridad ganada a través de décadas de éxito empresarial. Me encontré estudiándolo desde el otro lado de la sala, tratando de entender qué hacía a este hombre tan importante para mi yerno. «Tío Roberto, te encantará conocer a todos», sonrió Mauricio. «Esta es la boda de nuestros sueños. Los sueños tienen una forma de hacerse realidad cuando trabajas lo suficiente para ellos», respondió Roberto, aunque sus ojos continuaron escaneando la sala con la atención al detalle de un hombre de negocios. Una mujer cerca de mí le susurró a su acompañante: «Ese es Roberto Reyes. Es dueño de 5 restaurantes en la ciudad. Vale millones». Vaya, millones. No es de extrañar que Mauricio le mostrara el respeto que nunca me había ofrecido a mí. La multitud se organizó naturalmente alrededor de Roberto, los invitados ansiosos por presentarse a alguien de su talla. Él manejó cada interacción con un encanto practicado, haciendo preguntas reflexivas y recordando nombres con una facilidad impresionante. «Señor Reyes», dijo efusivamente una joven, «hemos oído mucho sobre usted. Qué honor conocerlo». «El honor es mío», respondió Roberto con suavidad. «Cualquier amigo de Mauricio y Valeria es familia para mí». Familia. La palabra tenía peso cuando la decía, un significado genuino detrás del cumplido social. Lo observé interactuar con mi hija, cortés, respetuoso, tratándola con la dignidad que una vez esperé de su marido. Mauricio rondaba cerca, disfrutando de la gloria reflejada. La presencia de su tío lo transformó de un novio engreído a un sobrino ansioso, desesperado por demostrar que era digno de un pariente tan impresionante. «Tío Roberto», dijo Mauricio, guiándolo hacia el centro de la sala. «Déjame contarte sobre algunas de las personas que están aquí esta noche. Te va a gustar esto». Me encontré acercándome, atraído a pesar de mí mismo para observar esta dinámica familiar que claramente significaba todo para Mauricio. Lo que sea que Roberto Reyes representara para mi yerno era lo suficientemente poderoso como para hacerle buscar una aprobación que nunca había necesitado de mí. Los ojos de Roberto recorrieron la recepción, captando detalles con precisión de empresario. Los caros arreglos florales, el servicio de bar de primera calidad, los elegantes arreglos de mesa, todo lo que mis tarjetas de crédito habían hecho posible. «Esto debe haber costado una fortuna», observó en voz baja a Mauricio. «Cada centavo valió la pena», respondió Mauricio. «Cuando amas a alguien, no escatimas en gastos». ¿No escatimar en gastos? Como si él hubiera pagado algo de eso. Observé esta interacción desde mi posición periférica, notando cómo todo el comportamiento de Mauricio cambiaba en presencia de su tío.
Se había ido la crueldad casual que me había mostrado, reemplazada por un entusiasmo casi infantil por la aprobación. «Has construido algo hermoso aquí», continuó Roberto, su mano en el hombro de Mauricio. «Tus padres estarían orgullosos». La mención de los padres fallecidos de Mauricio trajo una emoción visible al rostro de mi yerno. Cualquier tragedia que los hubiera unido claramente había creado lazos más profundos de lo que me había dado cuenta. A medida que se acercaba la hora de la cena, los invitados comenzaron a dirigirse a sus mesas asignadas. Encontré mi tarjeta en una mesa cerca de la parte de atrás, lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente lejos para ser olvidado. La disposición de los asientos contaba su propia historia sobre mi posición en esta jerarquía familiar. Roberto, naturalmente, se sentó en la mesa principal con los novios, presidiendo entre los invitados más importantes. Desde mi lejana mesa, podía ver la animada conversación de Mauricio, sus gestos volviéndose más expansivos mientras contaba historias que no podía oír, pero que podía imaginar. El hombre que lo había criado imponía un respeto y una atención que Mauricio nunca me había mostrado a mí. Lo que sucediera a continuación fluiría de esa diferencia fundamental en cómo éramos valorados. Y algo me decía que la noche estaba a punto de volverse mucho más interesante. Una hora después de la llegada de Roberto, Mauricio se había transformado en alguien que apenas reconocía. Se había ido la frialdad calculada que me había mostrado durante meses, reemplazada por una energía animada mientras disfrutaba de la aprobación de su tío. La combinación resultó peligrosa para todos los involucrados. «Tío Roberto», dijo Mauricio lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor lo oyeran. «¿Sabes qué es lo gracioso de esta noche?» Roberto estaba cortando su filete miñón, la opción más cara del menú que yo había aprobado sin ver. «¿Qué es?» «Mi suegro cree que puede poner condiciones solo porque está pagando la cuenta». Varios invitados de las mesas cercanas se volvieron hacia la conversación, atraídos por el tono teatral de Mauricio. Sentí que se me encogía el estómago al reconocer la familiar preparación para otra ronda de humillación pública. Roberto hizo una pausa a medio masticar. ¿Condiciones? Oh, sí. La voz de Mauricio resonó en el salón de baile con un entusiasmo perturbador. Pobre Arturo, allí sentado, gesticuló hacia mi lejana mesa. ¿Puedes imaginarlo? Quería controlar nuestra lista de invitados. Apreté mi vaso de whisky con más fuerza, observando cómo la expresión de Roberto cambiaba a un leve interés. Siguió el gesto de Mauricio, sus ojos encontrándome por primera vez esa noche. De hecho, tuvo el descaro de exigir que invitáramos a una persona misteriosa, continuó Mauricio, entregándose a su tema, a alguien importante para él, como si nuestra boda fuera sobre alguien más que Valeria y yo. Risas recorrieron las mesas circundantes. Los invitados que habían estado disfrutando de sus caras cenas ahora tenían entretenimiento para acompañar sus comidas. Cortesía de mi humillación. «Eso parece inapropiado», comentó alguien de una mesa vecina. «¿Verdad?», sonrió Mauricio ante la validación. Le dije, «Este es nuestro día, nuestra celebración, nuestras elecciones. Solo porque estés pagando no significa que puedas jugar a ser el titiritero». Más risas. Más crueldad casual disfrazada de establecimiento de límites razonables. Me senté congelado en mi silla, viendo a mi yerno actuar para su amado tío, usando mi dolor como material. La expresión de Roberto se había vuelto pensativa, sus instintos de hombre de negocios aparentemente captando algo en la dinámica. Y él aceptó eso. Eventualmente, la confianza de Mauricio crecía con cada risa, cada asentimiento de aprobación de su audiencia. Aunque tengo que admitir que costó algo de convencimiento, el pobre hombre tuvo que sacar un préstamo para todo este lujo que ven a su alrededor. Barrió el brazo dramáticamente, abarcando la elegancia del salón, el cristal, las flores, la comida de 5 platos servida por camareros profesionales. ¿Un préstamo? La voz de Roberto tenía una nota que no pude identificar. Oh, sí. Arturo Campos tuvo que liquidar todos sus ahorros y pedir prestados $20,000 solo para poder pagar la felicidad de su hija. La voz de Mauricio sonó con una diversión cruel. Hablando de compromiso financiero, el nombre golpeó el aire como una fuerza física. Observé cómo el rostro de Roberto cambiaba. Un cambio sutil pero inconfundible de leve interés a atención aguda.
Su tenedor permaneció suspendido a medio camino de su boca mientras procesaba lo que acababa de oír. ¿Cómo dijiste que se llamaba? La voz de Roberto se había vuelto silenciosa, controlada. Mauricio, ajeno al cambio en el comportamiento de su tío, continuó su actuación. Arturo Campos, un tipo dulce y viejo en realidad, simplemente completamente fuera de su elemento con los gastos de una boda moderna, tuve que explicarle varias veces que esto no son los años 80. Las celebraciones de calidad requieren una inversión seria. Las risas a nuestro alrededor comenzaron a sentirse forzadas, incómodas. Algunos invitados comenzaban a reconocer la crueldad en las palabras de Mauricio, lo inapropiado de burlarse de alguien que había sacrificado tanto. Pero Mauricio, intoxicado por lo que interpretó como la atención de su tío, siguió adelante. La mejor parte es que todavía cree que debería tener voz en cómo gastamos su dinero. Tuve que ponerlo en su lugar sobre quién toma las decisiones en esta familia. Roberto se había quedado completamente quieto. Sus ojos permanecían fijos en Mauricio, pero algo detrás de ellos había cambiado fundamentalmente. La calidez, el orgullo, el afecto familiar, todo se transformaba en algo mucho más frío. Arturo Campos, repitió Roberto, su voz apenas un susurro. Así es. Mauricio levantó su copa de champán en un brindis simulado, por los suegros que conocen su lugar, extendiendo cheques y permaneciendo en silencio. Las mesas circundantes estallaron en una risa incómoda, pero noté a varios invitados intercambiando miradas, su incomodidad haciéndose visible. Incluso Valeria parecía insegura, quizás sintiendo que Mauricio había cruzado una línea que no había identificado del todo. Roberto dejó su tenedor con una precisión deliberada. Sus ojos encontraron los míos a través del abarrotado salón de baile, y por un momento, el tiempo pareció suspendido. El reconocimiento parpadeó en su expresión, no solo de mi nombre, sino de algo más profundo, más significativo, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. A medida que la velada entraba en la fase final de la recepción, los camareros retiraban los platos de postre, mientras los invitados se demoraban con el café y las bebidas después de la cena. El maestro de ceremonias golpeó su copa de champán, pidiendo atención en todo el salón. Damas y caballeros, ahora escucharemos al novio. Mauricio prácticamente se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por el vino y la intoxicación de la presencia de su tío. Se dirigió hacia el micrófono con la confianza de un hombre que creía dominar la sala, sin saber que sus próximas palabras destruirían todo lo que creía entender sobre sí mismo. Gracias a todos, su voz retumbó a través del sistema de sonido. ¡Qué noche tan increíble hemos compartido juntos! Un aplauso cortés recorrió la multitud. Me senté en mi lejana mesa, preparándome para cualquier nueva humillación que hubiera planeado. Roberto permaneció en la mesa principal, su copa de champán intacta, sus ojos fijos en su sobrino con una expresión que no pude descifrar. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este día mágico, continuó Mauricio, su voz con ese familiar filo de actuación. A mi hermosa esposa, a nuestros maravillosos amigos, y especialmente, hizo una pausa dramática, examinando la sala como un comediante midiendo el tiempo de su remate, especialmente a mi suegro, que demostró tanta dedicación a nuestra felicidad. Algunos invitados rieron con incertidumbre. La sonrisa de Mauricio se ensanchó, animado por la respuesta. En serio, amigos, déjenme hablarle de compromiso. Su voz se hizo más fuerte, más teatral. ¿Cuántos padres liquidarían todos los ahorros de su vida por la boda de su hija? Más risas, aunque noté a varios invitados moverse incómodos en sus asientos. Pero eso no es todo. Mauricio levantó su copa de champán más alto. Cuando eso no fue suficiente, este dedicado hombre sacó un préstamo personal a los 65 años. La risa se estaba volviendo forzada ahora. Los invitados comenzaban a reconocer la crueldad bajo la supuesta gratitud. Damas y caballeros, levantemos nuestras copas por Arturo Campos, el hombre que hipotecó sus años dorados por nuestro día dorado. Sentí el familiar ardor de la humillación pública, pero algo había cambiado en mí durante estos meses de degradación sistemática. La vergüenza se sentía distante ahora, reemplazada por una fría claridad sobre quién era realmente Mauricio. Y la mejor parte, continuó Mauricio,
su voz elevándose con cruel entusiasmo. Es lo generoso que fue con nuestros pequeños desacuerdos. Quería controlar nuestra lista de invitados. ¿Pueden creerlo? Como si pagar por algo te diera voz en cómo se usa. El salón se había vuelto más silencioso. Incluso aquellos que se habían reído antes parecían incómodos con este nivel de burla pública. Pero no se preocupen por el viejo Arturo. La voz de Mauricio resonó en la sala silenciosa. Después de esta noche, Valeria y yo prometemos que nunca tendremos que vivir tan modestamente como él. Nos aseguraremos de que su sacrificio realmente valga la pena para nosotros. Fue entonces cuando sucedió. Roberto Reyes, que había estado sentado inmóvil durante la actuación de Mauricio, de repente se abalanzó hacia adelante. Su copa de champán golpeó la mesa con un fuerte crujido, el contenido derramándose sobre el mantel blanco como sangre. «Basta». La palabra explotó de él con tal fuerza que Mauricio realmente retrocedió. «Dame ese micrófono». El salón cayó en un silencio absoluto. 300 invitados se volvieron para mirar al distinguido hombre de negocios que acababa de interrumpir el brindis del novio con una intensidad impactante. Mauricio se quedó congelado junto al micrófono, la confusión reemplazando su cruel confianza. «¿Tío Roberto?» «¿Qué?» «El micrófono, Mauricio». La voz de Roberto transmitía una autoridad absoluta. «Ahora». La mano de Mauricio tembló mientras extendía el micrófono hacia su tío. La confianza que lo había sostenido durante meses de atormentarme se evaporó ante la evidente furia de Roberto. Roberto se levantó de su silla con una precisión deliberada, sus movimientos captando la atención de cada persona en la sala. Cuando habló, su voz llevaba el peso de la autoridad moral que proviene de una vida de respeto ganado. Hay algo que todos necesitan saber. El silencio en el salón era absoluto. Los camareros dejaron de limpiar las mesas. Los invitados contuvieron la respiración. Incluso los músicos se habían callado, sintiendo que algo profundo estaba a punto de desarrollarse. Los ojos de Roberto encontraron los míos a través de la abarrotada sala. Y por primera vez en toda la noche, vi algo que parecía reconocimiento, algo que parecía respeto, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Roberto sostenía el micrófono con manos firmes, pero pude ver la emoción apenas contenida bajo su exterior compuesto. El salón permaneció congelado en anticipación. 300 invitados sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. «Hace 32 años», comenzó Roberto, su voz resonando claramente a través del sistema de sonido, «hubo un terrible incendio en una casa en una calle residencial de esta misma ciudad. Algunos invitados mayores asintieron, recordando. Sentí que se me encogía el estómago mientras los recuerdos que había intentado olvidar volvían a inundarme. El olor a humo, el sonido de las sirenas, el llanto aterrorizado de un niño. Un joven padre y una madre murieron en ese incendio», continuó Roberto, sin apartar la vista del rostro de Mauricio. «Dejaron atrás a un hijo de 2 años atrapado en el segundo piso mientras las llamas consumían la escalera de abajo». El rostro de Mauricio se había puesto pálido. Valeria buscó su mano, pero él parecía congelado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Los bomberos aún no habían llegado. Los vecinos observaban impotentes cómo la casa ardía, sabiendo que había un niño dentro pero sin poder alcanzarlo. La voz de Roberto se hizo más fuerte, más apasionada. Pero un hombre, un completo extraño, escuchó los gritos de ese niño y no dudó. Mis manos temblaban ahora. Podía ver esa casa en llamas tan claramente como si fuera ayer. Las llamas anaranjadas lamiendo las ventanas rotas, el sonido desesperado de la voz de un niño, pidiendo una ayuda que no llegaba lo suficientemente rápido. Este extraño corrió hacia ese edificio en llamas sin pensar en su propia seguridad. Luchó contra el humo y las llamas, encontró a ese niño aterrorizado, y lo llevó a un lugar seguro solo minutos antes de que el techo se derrumbara. Murmullos recorrieron la multitud. Varias personas se volvieron para mirarme, comenzando a entender hacia dónde se dirigía esta historia. Ese extraño sufrió graves quemaduras en sus manos y brazos. Continuó Roberto, su voz densa por la emoción. Pasó 3 días en el hospital. Cuando le dieron el alta, solo pidió que el niño fuera puesto con una familia que lo amara. Mauricio miraba a su tío ahora, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos como un terrible amanecer.
Ese niño de 2 años creció para convertirse en un hombre exitoso, rodeado de personas que se preocupaban por él, sin saber nunca el nombre del héroe que le salvó la vida. La voz de Roberto se quebró ligeramente. Ese niño eras tú, Mauricio. Las palabras golpearon el salón como una fuerza física. Se escucharon jadeos desde múltiples mesas. La copa de champán de Mauricio se le escapó de los dedos, haciéndose añicos en el suelo. El hombre que corrió hacia un edificio en llamas para salvar al hijo de un extraño, que no pidió nada a cambio, que pasó 32 años sin mencionar nunca su valentía, es Arturo Campos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio estaba congelado en su mesa, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y un horror que amanecía. Valeria se había cubierto la boca con ambas manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo estaba sentado en mi silla, sintiendo el peso de 300 pares de ojos, recordando esa noche en la que simplemente hice lo que cualquiera haría, lo que hubiera esperado que alguien hiciera si mi propio hijo estuviera en peligro. No tenía idea, dije en voz baja, pero el micrófono captó mis palabras. Nunca supe que ese niño eras tú, Mauricio. Las piernas de Mauricio cedieron. Se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando, con lo que me di cuenta de que eran sollozos. 32 años. Continuó Roberto, su voz ahora con todo el peso del juicio moral. Durante 32 años este hombre ha llevado las cicatrices de haberte salvado la vida. Y esta noche te he visto burlarte de él, humillarlo, tratarlo como una carga, al mismo hombre que te dio cada aliento que has respirado desde que tenías 2 años. La multitud había comenzado a agitarse, los susurros creciendo a medida que las implicaciones completas se asentaban. La costosa recepción financiada por el sacrificio de un héroe, las bromas crueles dirigidas al hombre que había arriesgado todo por el hijo de un extraño. Cada dólar que este hombre gastó en su boda, dijo Roberto, su voz elevándose. Cada sacrificio que hizo, cada humillación que soportó, lo hizo por la misma razón por la que corrió a ese edificio en llamas hace 32 años. Porque así es él, un hombre que pone a los demás antes que a sí mismo, incluso cuando no lo merecen. Mauricio levantó la vista de sus manos, su rostro surcado de lágrimas, sus ojos encontrando los míos a través del salón. En ese momento no vi al hombre cruel que me había atormentado durante meses, sino al niño asustado que había sacado de esa casa en llamas hace tanto tiempo. Y a pesar de todo lo que me había hecho pasar, mi corazón se rompió por él. Mauricio se levantó de su silla con piernas temblorosas, su rostro transformado por el peso del reconocimiento. La confianza cruel que lo había definido toda la noche había desaparecido, reemplazada por algo crudo, roto y real. Caminó lentamente hacia mí, cada paso llevando la carga de meses de crueldad que finalmente comenzaba a comprender. Los 300 invitados observaron en absoluto silencio mientras se acercaba a mi mesa. Arturo. Su voz se quebró mientras pronunciaba mi nombre. Por favor, perdóname. Me levanté para encontrarme con él, este hombre al que había salvado de niño y que me había atormentado de adulto, viendo ahora cómo el niño asustado todavía vivía en algún lugar dentro del exitoso hombre de negocios. No lo sabías, hijo, dije en voz baja. Ninguno de nosotros conocía la conexión, pero debería haberlo sabido de todos modos. Las palabras de Mauricio salieron en un torrente. Las lágrimas corrían por su rostro. Me lo diste todo, el dinero, tus ahorros, tu dignidad, y te lo arrojé a la cara. Te traté como si no fueras nada cuando él lo era todo. La voz de Roberto resonó desde el micrófono. La razón por la que estás vivo para estar aquí esta noche. Mauricio cayó de rodillas frente a mí. Este hombre orgulloso humillándose ante toda la reunión. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo retirar las cosas que dije, la forma en que te traté. Me agaché y lo ayudé a ponerse de pie, sintiendo los ojos de todos en el salón observando este momento de gracia y redención. Levántate. Dije simplemente, sé mejor de lo que fuiste. Así es como lo arreglarás. Mauricio asintió, secándose los ojos con la manga, luego se volvió para enfrentar a la multitud. Cuando habló,
Su voz no tenía nada de la arrogancia que había caracterizado su brindis anterior. «Necesito ese micrófono de vuelta», le dijo a su tío. Roberto se lo entregó sin decir una palabra. Orgullo y dolor mezclándose en su expresión mientras observaba a su sobrino comenzar el largo viaje para convertirse en el hombre que había esperado criar. Mauricio tomó el micrófono con manos temblorosas. «Damas y caballeros». Su voz era áspera por la emoción. «Todo lo que dije antes esta noche estaba mal. Peor que mal. Fue cruel, ingrato y completamente al revés». Se volvió para mirarme, sus ojos aún brillantes por las lágrimas. «Este hombre, Arturo Campos, no es solo el padre de mi hermosa esposa, no es solo el alma generosa que financió esta increíble celebración que ven a su alrededor». La voz de Mauricio se hizo más fuerte mientras hablaba, encontrando su equilibrio en esta nueva realidad. «Él es la razón por la que estoy aquí esta noche. Hace 32 años, cuando solo era un bebé, arriesgó su vida para salvar la mía. Corrió a un edificio en llamas y me sacó a un lugar seguro, cargando con quemaduras y cicatrices que lleva hasta el día de hoy». Murmullos de asombro recorrieron la multitud. Varios invitados habían comenzado a aplaudir, pero Mauricio levantó la mano. «¿Y cómo pagué este heroísmo? Pasando meses tratándolo como si estuviera por debajo de mí, burlándome de su sacrificio, humillándolo públicamente, haciéndolo sentir pequeño y no deseado en la boda de su propia hija». Su voz se quebró de nuevo, pero continuó. «El hombre que me salvó la vida tuvo que sacar un préstamo para pagar la boda de mis sueños, y se lo agradecí tratándolo como un chiste». Mauricio se volvió hacia mí de nuevo, su voz resonando en el salón con una nueva fuerza. «Pero eso termina esta noche, aquí mismo, ahora mismo». Levantó su copa de champán, que alguien había rellenado silenciosamente durante la revelación. «Damas y caballeros, levanten sus copas, no por mí, no por mi nueva esposa, no por nuestra felicidad». 300 invitados levantaron sus copas al unísono, el cristal captando la luz del candelabro como estrellas. «Levanten sus copas por Arturo Campos». La voz de Mauricio sonó con genuina emoción. «El hombre que me dio la vida, no una, sino 2 veces. Una vez cuando me sacó de esa casa en llamas, y de nuevo esta noche, cuando me mostró cómo es la verdadera gracia al perdonar a alguien que no lo merecía. Por Arturo». El grito se elevó desde cada rincón del salón, seguido de un aplauso atronador mientras 300 invitados se ponían de pie, en reconocimiento a un heroísmo que había tardado 3 décadas en ser debidamente reconocido. Me quedé allí, abrumado por el repentino giro de los acontecimientos, rodeado por las mismas personas que habían presenciado mi humillación, y ahora celebraban mi vindicación. Pero el verdadero regalo no fue su aplauso, fue ver el rostro de mi hija, brillando con una nueva comprensión y orgullo por su padre. Valeria se abrió paso entre la multitud hacia mí. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Papá», susurró, «lo siento tanto. Estoy tan orgullosa de ti. Te quiero», mientras abrazaba a mi hija, rodeado por la celebración que mi sacrificio había creado, pero finalmente invitado a disfrutar de verdad. Me di cuenta de que a veces los caminos más largos conducen a los destinos más significativos. El último brindis de la noche fue por la verdad, la justicia y el poder silencioso de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando cuesta todo, incluso cuando se necesitan 32 años para ser reconocido. Pero siempre vale la pena la espera. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.